Muchas gracias por recordarme. Está Listo. grabando, profe. Sí, ya, ahora sí. Listo. Entonces, lo que les iba a decir era que se me había olvidado la semana pasada explicarles un punto importante aquí, es que cuando yo voy a convertir estos números de aquí, ¿sí? Hacer las divisiones, lo que yo debo tomar es el mismo número de decimales de acuerdo al mismo número de alternativas que tengo. ¿A qué me refiero? Por ejemplo, aquí son 3 alternativas, yo debería tomar 3 decimales a la hora de hacer todos los cálculos. ¿Por qué es importante el tema de los 3 decimales? Yo les voy a explicar por qué. Porque a veces en las comparaciones por pares, donde yo asigno igualmente preferido, ¿sí? No necesariamente igualmente preferido o la única vez que se asigna igualmente preferido tiene que ver cuando yo comparo la alternativa con ella misma, ¿sí? No únicamente sucede de esa forma. Por ejemplo, supongamos que aquí el presupuesto del colegial y el presupuesto del universitario solamente tuvieran una diferencia de 200 pesos. Supongamos que el del colegial sea 2.000 y el del universitario sea 2.200. Entonces yo llego y comparo colegial con colegial, bueno, igualmente preferido porque son la misma. Pero cuando comparo universitario con colegial, yo digo, bueno, pues que de 2.000 a 2.200 no hay sino 200 pesos y pues tampoco es que sea mucho, o sea, para mí eso es igual, o sea, para mí son igual 200, 2.000 que 2.200. Yo también podría asignar uno aquí. Lo que quiere decir que si yo entro en mi comparación y de acuerdo a la asignación, a esta escala de asignación, los números están muy parecidos, ¿sí? Son muy similares, varían nomás en uno o en dos, voy a obtener resultados que son muy cercanos. Y el hecho de que yo escoja aquí el número de decimales de acuerdo al número de alternativas, por ejemplo, en este caso son 3 alternativas, entonces voy a escoger 3 números decimales, pues básicamente está respondiendo a esa necesidad, a que si son números, ¿sí? Que yo seleccioné aquí, que son muy cercanos unos a otros, digamos que en varios coloqué uno, en otros coloqué dos y así sucesivamente, van a quedar diferentes valores aquí que me van a permitir, van a quedar diferentes valores que van a hacer que esto aquí dé valores muy cercanos. Y si yo tomo, por ejemplo, solamente un decimal o dos decimales, al final, cuando termine todo el proceso, es probable que el método no me funcione porque no va a generar. Soporte técnico, porfa, muteate. ¿Quién de soporte técnico me está escuchando? Porfa, que mutee el micrófono. Listo. Entonces, les comentaba, si yo, por ejemplo, tengo acá, entonces no considero los 3 decimales, va a suceder que voy a tener el problema de que los valores me van a dar muy cercanos. Entonces, al final, cuando yo haga todo el proceso ya de comparativo, podría obtener, por ejemplo, aquí en la parte de abajo, que yo tenga un valor donde colegial sea igual a 0,56 y universitario también sea igual a, perdón, que sea 0,26 y universitario, por ejemplo, también sea 0,26. Entonces ahí no voy a poder seleccionar cuál de las dos. Entonces lo que me va a dar ese valor bien exacto es precisamente el número de decimales que yo genere acá o que escoja aquí en esta parte. Entonces, la recomendación es, cuando ustedes estén haciendo esto, si ustedes están comparando 3 alternativas, escojan 3 decimales. Están comparando 5 alternativas, escojan 5 decimales. Si están comparando 4, pues 4 decimales, ¿sí? Entonces, eso debido pues a lo que les acabo de explicar. Entonces, ¿qué es lo que sucede acá? Yo cojo esto, convierto estas fracciones a números y el primer paso es sumo en columnas. Sumo estos 3, sumo estos 3, sumo estos 3 y aquí obtengo el resultado. El segundo paso es dividir cada uno de estos elementos, entre este segundo entre este y este entre este. ¿Eso para qué lo hago? Para hallar la participación porcentual. Es decir,
¿Cuánto equivale 1 porcentualmente hablando si 14 es igual al 100%? ¿Cuánto equivale 5 si 14 es igual al 100%? ¿Cuánto equivale 8 si 14 es el 100%? Entonces, aquí me equivale al 7.1%, al 35.7%, al 57.1%. Profe, ese total, ¿de dónde es que nos salió? Ese el total es la sumatoria de todo, ¿no? Sí, Esto de ¿cierto? aquí, ¿me estás preguntando este total? Sí, la sumatoria de todo, ¿cierto? La suma, pero en columnas. Yo sumo estos Ah, 3 y ok. me da 14. Sumo estos 3 y me da 5.2 y sumo estos 3 y me da 1.375. Ok, gracias. Listo. Ahorita lo que hago es coger cada uno de estos y dividirlos entre el total. Entonces, si yo divido, un momentico, saco aquí la herramienta de anotación. Si yo divido este de aquí entre este, voy a obtener este de acá. Y así sucesivamente con los otros. Si yo divido este entre este de acá, entonces voy a obtener este de aquí. Bien. Y así sucesivamente. Lo mismo hago con este, luego paso a la segunda columna, entonces este dividido entre este dividido entre este dividido entre este, y me va dando los. Entonces, ¿qué es lo que debe pasar acá? O más bien, lo que no debe pasar acá. Se supone que si este es el 100%, pues primero, todos estos tres, es decir, la suma de estos tres me debe dar 1 o un número cercano a 1, dependiendo como ustedes hayan hecho la aproximación de valores. Eso pues para cada una de las columnas. Lo segundo es que obviamente si yo divido este entre este, el número que me dé aquí o acá debe ser menor a 1. ¿Sí? Porque si es 1, pues ya estoy diciendo que es el 100% y el 100% no puede ser porque el 100% es la suma de los tres. Entonces, si usted ya dividió y por X o Y motivo no se fijó que la calculadora estaba en radianes o alguna cosa así, le salió otro número que es mayor a 1, ahí ya va en pérdida, ya va mal. ¿Listo? Entonces, lo siguiente tiene que ver con la... Entonces, listo. Lo siguiente tiene que ver con la parte relacionada a la sumatoria. Entonces, ¿cuál es el siguiente paso? Sumo en filas. Sumo aquí, sumo acá y sumo acá. Y eso me da este resultado de aquí. Estos tres resultados. Entonces, sumo yo la primera fila y me genera acá. La segunda me genera este de aquí y la tercera me genera este de acá. Y luego vuelvo otra vez a hacer la división por filas. Entonces cojo este, lo divido aquí, cojo este, lo divido acá y cojo este y lo divido acá. Y aquí me da el promedio. Échate pan, pelo, échate pan. Ve, profe, una preguntita. Ajá. Parce, silenciate. Todo eso lo vamos a hacer eso es del quiz, ¿cierto? Eso del HP es del quiz, Sí, ¿no? correcto. Es del... Ok. Y todo eso lo vamos a hacer, se tiene que hacer, todo eso, cada paso se tiene que hacer en el quiz. Todo eso. Sí, todo ese paso se va a hacer en el quiz, pero se supone que hay algunos puntos que ya nosotros se los vamos a entregar. Es decir, ustedes tienen que hacer esta calificación de aquí, sí la tienen que hacer con la propuesta que hagan ustedes. Ok, Sí, con entiendo. la propuesta que hagan Gracias. ustedes Ahí, entonces, pero dentro del ahí no la parcial. señala. ¿Cómo? Ah. O O sea, sea, por no eso, pues que el digamos método que HP iba por aparte. o sea, ¿a qué me refiero? Escúcheme pues lo que le voy a decir acá. Este proceso del método AHP ustedes lo van a tener que hacer primero, incluyendo la alternativa de ustedes, la alternativa que ustedes hicieron en el parcial. Y esa alternativa la van a comparar con otras dos. Pero como cada uno de ustedes escoge los criterios, por eso estas tablas no le van a dar a todo el mundo igual. Eso era a lo que me refería, a lo que yo me refería con usted, a lo que me refería ahorita cuando empecé la clase, que pues que no tiene ningún sentido de que ustedes se van a dar copia porque es que a todo el mundo no le va a dar igual.
Ujú. porque no son valores, no son los mismos valores, ¿correcto? Ok. Entonces, eso es lo que Listo, sucede. Ve, profe, una Ajá. pregunta. Usted dijo que uno tomaba los tres decimales, ¿cierto? Pero en la otra diapositiva, en el promedio, ¿la puedo bajar un poquito? Sí. En el promedio, no, es ahí. En el promedio, en 0,200, con el primer decimal, ¿no Pero ¿me importa? estás hablando primero de este promedio o de estos de acá? No, del primero que señaló. De este. Sí. Ujú. No hay- Aquí lo que hice es- fue sumar en fila, o sea, sumo en fila estos tres. Mire, si usted mira esta tabla, estos tres valores son estos mismos de aquí, ¿no? Entonces lo que hago es coger estos tres y los sumo y aquí me da el total de la fila. Sumo aquí y me da el total de la fila. Sumo acá y me da el total de la fila. Pero ya no tiene en cuenta los tres decimales. Sí, aquí todavía sí, claro. Porque mire que si yo sumo estos tres, Al pues momento aquí de me está... dividir, Ah, bueno, sí, claro. Al momento de... Mire que aquí también está con los tres decimales. Si yo cojo este y lo divido entre este entre este y este entre este, mire que ahí me da tres decimales y tres decimales. listo, listo. Sí, sí, siempre es, los tres decimales se llevan siempre hasta el final, o se lleva más bien el número de decimales que sea igual al número de alternativas. ¿Listo? Eso siempre se lleva hasta el final. Listo, Y profe. bueno, ya aquí pues saco solamente el promedio de acuerdo a un solo criterio, al criterio presupuesto. Ya aquí de aquí para adelante pues es hacer la misma gestión, es decir, las mismas tablas y la misma calificación, pero para el criterio mercado y la misma calificación para el criterio frecuencia. Y a partir de allí, para el criterio mercado, entonces hacemos el proceso de síntesis y luego hacemos el proceso de síntesis para frecuencia. Y eso al final nos va a resultar en estos valores. Por ejemplo, estos son los tres valores que yo vi acá. En colegial, 0.067, en universitario 0.243 y en ejecutivo 0.689. Esos valores los coloco acá. Para el mercado, después de que hago toda esa gestión, pues todo el tema del proceso de síntesis, entonces obtengo estos valores. Y para la frecuencia, pues es exactamente lo mismo. ¿Sí? Listo, Santiago iba a preguntar algo. Sí, profe, ¿cuántos criterios, o sea, para el parcial y eso, nos va a poner límite o mínimo, En el parcial ese creo tipo de que cosas, lo que pasa es criterios que descriptivos? esta parte entra no es en el parcial, sino en un quiz que se basa, digamos, en el resultado del parcial. Todavía no se ha establecido, pero yo diría que son entre menos, o sea, menos de 5 o más de 3. O sea, como mínimo 3 y menos de 5. ¿Sí? Todavía no se ha establecido qué número es decir, puede ser o Ah, 3 o ok. 4 o 5, pero más de ahí no va a ser, porque pues serían obviamente un montón de tablas. Ve, profe, usted en el parcial nos pone el enunciado así como en el primer Ujú. parcial y nosotros de ahí le hacemos todo el proceso o Correcto. ya. Exactamente. Yo solamente lo único que les doy es el brief y sí les doy una guía en los puntos que tienen que hacer. Es decir, sí les digo, tienen que sacar, digamos, los atributos, después con esos atributos hacer la clasificación, después con la clasificación tienen que hacer el árbol de objetivos, después del árbol de objetivos tienen que hacer tal cosa. Es decir, les doy el paso a paso como a manera de recordarles cómo son los pasos de la metodología. Pero ya lo otro lo aplican ustedes. O sea, ustedes Ah, arman no, las sí, no, profe. tablas, ustedes arman los diagramas, ustedes arman todo lo demás. Listo, profe. ¿Listo? Bueno, muchachos, preguntas con respecto a este tema. ¿Este cálculo final lo tienen claro? Sí. Listo. Pues es con lo Profe, anterior, ¿no? Sí, yo tengo un... este es con simplemente colocar las cifras y mirar desde el objetivo hasta cada una de las opciones cómo se pasa. Es decir, yo me paso de aquí para acá, entonces multiplico este por este. La segunda vía entonces sería a través de mercado, entonces multiplico este por este de aquí y la tercera vía sería a través de frecuencia, este por este de aquí. Y esos tres valores los sumo, tan, saco, listo, ahorita para la segunda alternativa.
este valor de acá por este valor de aquí, este valor de aquí por este valor de acá y este valor de aquí por este valor de aquí. Lo sumo y me da el porcentaje. Y luego lo mismo, para el ejecutivo, ¿sí? Primera vía, este de aquí por este de acá. Segunda vía, este de acá por este verdecito de aquí. Y tercera vía, este de acá por este de aquí. Y desarrollo y me da ahí. Y este ya es la síntesis que me bota el método AHP. Que básicamente es, bueno, obviamente el que tiene más porcentaje. Aquí lo que estamos hablando es, o cuál es la conclusión, digamos, del método. Si el método tiene como objetivo escoger el mejor cliente para un restaurante, entonces quiere decir que el 56% del público universitario es el mejor cliente para el restaurante. O sea, por un 56% es el mejor cliente para un restaurante. En el caso de los proyectos formativos integradores o del parcial, pues ustedes hablarán o dirán allí, dependiendo obviamente cuál sea el objetivo. Estamos en el objetivo del proyecto formativo integrador, de lo que estamos hablando ahorita. ¿Cuál es la alternativa que mejor genera conciencia si es que ese es el objetivo, pues, que genera más conciencia con respecto a la acción por el clima? Entonces ahí les dará, listo, de las 5, la número 2 con un 35%. ¿Ya? Esa sería la conclusión del método. Pero lo otro es que me ayuda a identificar lo que les decía la semana pasada, que veíamos esto. Si este es el 22% y este es el 21%, quiere decir que son valores que están muy cercanos o casi son la mitad de este. Son para nada despreciables estos porcentajes. Bueno, ¿qué es lo que hizo que esto tuviera el 22%? Pues en este caso el colegial es el número de personas y la frecuencia con que esas personas están yendo o podrían ir al restaurante. Entonces, ¿cómo yo puedo, ¿sí? Si el que tiene menos, digamos que lo negativo de este era el que tenía menos personas, estoy hablando que, perdón, menos personas, no, menos frecuencia, porque iban 3 veces por semana cuando los otros iban 5 veces por semana. Si este es el que tuvo menos personas, pues entonces, ¿cómo puedo resolver esa falencia? Hombre, si yo tengo de lunes a viernes, son 5 días, pues 3 días van a ser ocupados por universitarios. ¿Qué hago con los otros 2? Pues se los puedo dar, por ejemplo, al colegial. Entonces, ¿qué hago en variaciones con el servicio del restaurante para atraer al público colegial? ¿O qué hago, por ejemplo, para atraer el presupuesto del ejecutivo, que era lo interesante la variable interesante dentro de la comparación? Entonces puedo, por ejemplo, hacer viernes de plato ejecutivo, digamos, con que ofrezco postre, arreglo ese día el restaurante bien para que vayan a almorzar, por ejemplo, los empleados de las empresas. ¿Listo? Entonces, esto lo que me permite, después de la interpretación, generar una estrategia para vincular o para mejorar la propuesta. ¿Sí? Si yo de las 4 digamos de las 4 alternativas que había en el grupo, entonces yo tengo un tema allí y es que resultó seleccionada la número 2. Bueno, ¿qué cosas buenas tienen las otras 3 alternativas que yo pueda integrar a esa número 2? ¿Sí? Ese sería digamos, la conclusión del método, para poder generar una evolución y obviamente añadir innovación a la propuesta que resultó seleccionada aquí. Eso es lo que yo esperaría que pase pues con el proyecto formativo integrador y por supuesto con el caso en la explicación del parcial. Bueno, listo muchachos. No sé si de pronto tengan inquietudes con respecto a los otros temas. Análisis funcional, pues quedó ya bastante explicado con lo que vimos la última clase, ¿no? Lo que vimos la semana pasada. Pues ahí les expliqué, digamos, los detalles o los pormenores. Básicamente ahí hay que tener en cuenta que el análisis funcional son 2 cosas. La primera, que todas las entradas deben estar conectadas con funciones y a su vez ese orden de funciones debe estar conectado también con las salidas, para que obviamente tengan un orden lógico cuando están entrando, dónde están entrando, qué les está pasando, o sea, cuál es el proceso de transformación que sufren para convertirse en esas salidas.
Y la segunda característica a tener en cuenta en los análisis funcionales es que recuerden siempre no hablar de implementaciones, sino hablarlo en términos de funciones. Verbo de acción acompañado de un sustantivo. Y cuando vayan a hablar o hacer el análisis del árbol de funciones y medios, asegúrense de expresar esas funciones ya como medios, es decir, proponer una parte, un mecanismo, un material, y ahora sí que resuelva la función que ustedes definieron previamente en la caja negra. ¿Listo? De hecho, muchos de ustedes, bueno, tanto de este grupo como de otros grupos, me compartieron los análisis de caja negra antes de hacer las entregas y los análisis de caja transparente y no estaban bien, o sea, en términos generales estaban bien, lo que quiere decir que sí entendieron bien el proceso como yo se los expliqué. Entonces, simplemente que tengan precaución en esas dos cosas, no nombrar partes o materiales dentro del análisis de caja transparente, sino que siempre expresarlo como función. Entonces, en ese caso, usted piensa en la parte, pero bueno, ¿cuál es la función que cumple esa parte? Digamos, un motor. Entonces, usted lo va a hacer a través de un motor. ¿Y cuál es la función del motor? Convertir energía eléctrica en movimiento rotacional. ¿Ya? Entonces, esa es la expresión que se busca en los análisis funcionales. Profe, qué pena, yo tengo como una pregunta. Cuénteme. ¿Usted pronto en la documentación suya no tiene algún material de apoyo para uno practicarlo del método APH? Sí, señor. De hecho, por aquí hay, cuando ustedes, les muestro el enlace directamente desde la página. Cuando ustedes se meten, diseñoconceptual.ol.es, cuando ustedes se meten a la página, ustedes pueden encontrar en los temas de clase, precisamente se van a la unidad correspondiente al tema del método, que es la unidad 9, aquí está. Entonces ustedes se meten ahí y póngale cuidado aquí, donde dice documentación, ahí hay un taller. Bueno, hay 3 lecturas, pero un momentico ya les coloco el tallercito ahí, que creo que es que esto lo moví. No, esto es lo mismo que les estaba explicando. No, el taller no está aquí, pero yo se los puedo colocar. Yo les puedo colocar. De hecho, mire, de una vez le digo con qué cómo lo puede practicar. Mire, aquí, practíquenlo con el parcial que está ahí subido. Ustedes se van aquí a enlaces de interés, en la parte de abajo le dicen documentos generales. Y ven aquí esta carpeta 2 que se llama parciales ejemplos. Usted entra ahí y aquí tiene el parcial resuelto y el sin resolver. Aquí está el sin resolver. Entonces, mire, usted abre ahí y mire, por aquí está el método AHP, véalo, aquí está. Entonces, resuelva este pedazo. Ahí está mire, completa los valores, hace todo el proceso de sumar en columnas. Bueno, aquí esta tablita de aquí es para convertir las fracciones que se le generen. ¿Listo? Luego aquí está sumar en columnas, luego dividir, ¿sí? Así para generar los totales, luego sumar en filas y definir la prioridad. Finalmente, con los valores que le dan acá, usted los reemplaza aquí, acá y acá y hace la aplicación del método, que sería este número por este de aquí que lee, más este número por este de aquí, más este número de aquí por este que lee. Ese sería el primer resultado de la alternativa. Luego el segundo, entonces las 3 vías, las mismas 3 vías. Este número de aquí por este de acá, este de aquí por este y luego este por este. Y la tercera vía sería esta de acá por este de aquí por este de acá y este de acá por este de acá. Y listo. Entonces este parcial les sirve para que ustedes vayan corroborando, obviamente, si le está quedando bien o mal. Aquí está el otro. Ahí está el resuelto. Entonces el resuelto tiene ya todos los valores. ¿Listo? Entonces ustedes hacen el que no está resuelto, lo comparan con este, entonces ya ven que les quedó bueno o que les quedó malo y aquí está
el modelo matemático, por lo menos de la primera, ¿listo? Del segundo y el tercero sí lo tendrían que sacar ahí. Pero este les sirve, por ejemplo, para estudiar. Entonces, el método HP lo pueden hacer a través de esta alternativa, de esta opción. Igual voy a buscar, yo creo que por ahí yo tengo un tallercito. Si tengo el taller, tengo que buscar dentro de los documentos y las cosas que tengo, porque antes de subir esas cosas, ese material que yo tengo ahí en Dropbox, si lo encuentro, lo subo ahí directamente, ¿sí? En la carpeta que les mostré primero. Cuando ustedes van a la página, lleva hasta esta carpeta de método AHP. Si algo se lo subo aquí. Lo voy a buscar ahorita y si lo encuentro lo pongo ahí. Listo. Pero de todas maneras ahí les sirve ahí sí les sirve ¿cómo se llama? El parcial. Ese parcial que está ahí subido. ¿Listo? Entonces de ahí pueden estudiar. Listo, muchachos. No sé qué más de pronto tengan inquietudes. Igual yo la próxima semana, apenas empecemos la clase, yo les explico bien el parcial, para que no van a tener dudas de pronto y se van a apelar en eso. El parcial está muy claro, realmente. Vamos a terminar de definirle unas cositas pues a la estructura esta semana con los otros profes, porque la idea era que cada uno hiciera como su propuesta y después coger los diferentes tipos de estructura. No son los mismos casos para todos los grupos, ¿no? Sino me refiero a que son la misma estructura de parcial en términos de lo que se va a preguntar. Entonces, cuando ya esté bien definido, para la próxima semana yo se los muestro y ya les explico bien cómo la manera de desarrollarlo y pues ya para que cada quien lo trabaje. ¿Listo? Bueno, nada. Todos entregaron al fin las entregas de la semana 9 y 10, ¿no? No faltó ninguno. Profe, es que yo que llegué tarde, ¿me podía explicar qué hablaron al principio de la clase, por favor? No, estaba explicándole simplemente que está por calendario académico. Estamos en la semana 11, pero realmente esta es la semana 10, ¿sí? Por esa semana que no se dio clase, sino que se tomó como plan de contingencia. Entonces les estaba explicando que a partir de la próxima semana se va a tomar como semana de parciales, porque son semana 11 y 12, son semanas de parciales, es decir, la semana que viene y dentro de 15 días son semanas de parciales o de entregas en general. Entonces les estaba diciendo que para la próxima semana hay parcial y que pues que estuvieran estudiando y pendientes. Entonces ya a partir de allí les empecé a explicar cuál era la estructura como del parcial. Finalmente, dentro de 8 días les voy a explicar nuevamente la estructura para que les quede claro y de esa manera puedan desarrollar el parcial. El parcial es un ejercicio que deben entregar 24 horas después. Como la clase arranca a las 2 de la tarde el viernes, ustedes a más tardar deberían tener ya el archivo colgado en la carpeta de Dropbox que yo les designe. Yo les voy a explicar también cómo se meten, pues, y ponen la carpeta y todo lo demás. Deben hacerlo hasta antes de las 2 de la tarde del sábado. Porque a las 2 de la tarde del sábado yo descargo la carpeta a mi escritorio y lo que no está allí, sino que lo subieron después, ya eso yo no lo califico. ¿Listo? Entonces, como si no hubieran entregado. Les decía que el parcial tiene como, o se van a sacar 2 notas ese día. La nota del parcial y una nota de un quiz. Y el parcial y el quiz están asociados, es decir, tienen que ver. El parcial va hasta el tema es un caso que ustedes tienen que desarrollar toda la metodología y va hasta el tema del análisis funcional, es decir, de caja negra, caja transparente, árbol de funciones y medios. Y el quiz es la parte del AHP, de la generación, pues, de la aplicación de la metodología del AHP, que está basada en la alternativa que ustedes pensaron en el parcial. Bien.
Entonces les decía que por ser un ejercicio que tiene preguntas abiertas, pues no tiene sentido que se copien porque obviamente a todo el mundo, es imposible que a todo el mundo le quede igual, porque no todo el mundo tiene la misma comprensión de lectura, porque no todo el mundo va a sacar los mismos atributos ni va a utilizar los mismos atributos, porque no todo el mundo va a pensar en la misma alternativa, ¿no? Ni va a analizar las cosas de igual manera. Entonces, pues no tiene sentido que se copien, ¿sí? Precisamente se hizo con ese objetivo. Que para nosotros los profesores es más difícil de calificar porque nos toca sentarnos uno a uno a mirar qué fue lo que hicieron. Sí, pero pues toca hacerlo así. ¿Ya? Bueno, les iba a explicar, es la semana 12 de clases. Bueno, a ver, les muestro esto aquí. La estructura de las calificaciones es esta. Entonces, vamos a sacar las notas de este corte. Evaluación individual 2, ese es el parcial, equivale 13%. Método AHP, es decir, el quiz, equivale a un 2% de la nota del segundo corte, ¿no? Bueno, y de la nota del semestre en general. Entonces, va en esta columna acá. Evaluación individual, evaluación práctica individual 2, estamos hablando de la rúbrica que viene después de... perdón, no que viene después, sino esta es la que acabamos de entregar. ¿Listo? Pero está pendiente más adelante esta que se llama EPC2, que esta es la rúbrica que está aquí. Ya les voy a explicar. Cuando ustedes se meten a la página, en las rúbricas abajo, enlaces de interés, rúbricas, ustedes se meten acá y donde dice rúbricas a evaluar, se meten al archivito de Excel de rúbricas a este. Listo. Y de aquí van a coger esta que se llama EPC2. Recuerden que EPI es la que acabamos de entregar en semana 9 y semana 10, que espero que todos hayan entregado. Y esta EPC2 tiene estos puntos de acá. Esta es una rúbrica que se convierte, digamos, como en la rúbrica de corrección de etapas pasadas del proyecto, pero adicionalmente también se está convirtiendo en la implementación de la metodología AHP. ¿Listo? Entonces, póngale cuidado. Venga, yo la abro acá para explicárselas bien. Entonces me voy. EPC2. ¿Listo? Mire los aspectos que tiene evaluar. Definición del problema, árbol de problema. Esto ustedes ya lo tienen. Básicamente es que me presenten nuevamente o que vayamos sintetizando a preparación, digamos, del material final, de la entrega final, que me vayan sintetizando la definición del problema con las correcciones que se han hecho a lo largo del semestre. Entonces, es coger el árbol de problema que ustedes tienen y hacerle las correcciones pertinentes. Formulación del concepto de proyecto. Ojo, aquí no es de diseño, es de proyecto. Formulación del concepto de proyecto. ¿Qué sucede? Ajá. Pero estamos hablando de una entrega que viene después del parcial, ¿cierto? Sí, viene después del parcial. Esto es entrega de la semana 12. Esta entrega se hace en la semana 12. O sea, dentro de 15 días. O sea, desde hoy la trabajamos entonces. Pues empiecen a trabajar porque de alguna manera también esto les va a explicar, les va a ayudar a resolver el tema del AHP. O sea, aquí van a tener que poner en práctica ya el AHP. Entonces, si esto de una vez les sirve para estudiar. Mire, lo que le iba a decir es que este punto ya lo tienen. Esto es básicamente el árbol de problema corregido. Este también ya lo tienen, porque este fue el que entregaron en la pasada entrega, el único punto grupal que había de la pasada entrega. Entonces háganle las correcciones pertinentes y listo. Se supone que yo las correcciones ya se las debería tener listas para la próxima clase, ¿no? La próxima clase ya ustedes van a poder ver en qué fallaron y tal,
para que en la semana 12 ya me entreguen esto corregido, ¿listo? Entonces, con esas correcciones que yo les haga, corrigen ustedes acá y vuelven simplemente y lo presentan. Ajustes de alternativas, esto es a manera de recordación para saber cuáles son las alternativas de cada uno y poder acordarme yo, pues, el proceso, sobre el proceso. Y aquí viene lo del método de la aplicación de la metodología de la HP. Entonces, ¿qué van a hacer? Definen y especifican al menos 5 criterios de selección para implementar el método de selección multicriterio. ¿A qué se refiere con 5 criterios de selección? Que como les mostré ahora en el método AHP, aquí deben ser 5 criterios como mínimo que escojan, ¿listo? Puede ser de los objetivos del árbol de objetivos o criterios que ustedes hayan sacado. Les acabo de explicar cómo los sacaban, ¿listo? Realiza correctamente las matrices de comparación, esto ya es el proceso. Y desarrolla y presenta correctamente la estructura de la AHP con todos sus valores. Entonces, ¿cómo me van a presentar ustedes esto a mí? Me van a colocar este árbol, Profe, perdón. Uh-huh. Es que se me fue el internet y pues no pude. ¿Y qué dejo en estos 5 minutos? Que es que no estoy hablando, les estaba hablando de la rúbrica que tienen que entregar, que deberían entregar o de preparar la entrega dentro de 15 días, de hoy en 15. Entonces les decía que, les estaba explicando la rúbrica y les decía que que esos puntos de la rúbrica igual les van a ayudar para estudiar para el parcial dentro de 8 días. Entonces, ¿a qué me refiero? A que, bueno, hay puntos que ya tienen. Este es el árbol de problemas, simplemente lo suben con las correcciones que hemos hecho. El concepto de proyecto lo suben nuevamente con las correcciones. En este caso, como yo todavía no les he corregido esa entrega, me voy a sentar pues a terminar eso este fin de semana y en el transcurso de la semana, para que el viernes ya ustedes sepan cuáles son las correcciones de esto, de manera que en 15 días ustedes puedan ya corregir estos puntos. Lo mismo aquí que los ajustes de las alternativas. Finalmente, entonces, lo nuevo que hay que hacer es la aplicación de la metodología HP y les estaba explicando. Deben definir al menos 5 criterios, ¿sí? Es decir, 5 objetivos, escogen 5 objetivos para comparar las diferentes alternativas. Hacen todas las tablas y toda la gestión, pues, del árbol de objetivos. Me refiero a todas las tablas del proceso de síntesis, estas, por cada criterio y pues obviamente de acuerdo a cada alternativa. Y finalmente aquí pues, está explicando cómo presentarlo. Entonces, ¿cómo van a presentar esta parte de aquí del árbol de AHP? Me muestran este gráfico con todos los criterios, todas las alternativas, pero los que tienen los valores, mejor dicho. Este de acá. Este de aquí, el cálculo final, para yo saber cuál de las alternativas quedó. ¿Sí? Yo ya con los valores de aquí, yo ya me di cuenta si el proceso les quedó bien o les quedó mal. Entonces me van a mostrar este árbol de AHP con la sumatoria final, ¿listo? Y pues obviamente la respuesta, la conclusión. Bueno, pero también me van a mostrar el análisis de la situación, es decir, listo, este dio tanto y obviamente se generó porque pues fue el que dio el método. Pero qué característica, o sea, me van a identificar qué características buenas tenían las otras alternativas y que se pueden implementar en la que resultó seleccionada. Eso es como me van a presentar el tema del árbol de objetivos, de HP. De aquí para abajo es básicamente la evolución que ustedes tienen de la alternativa. Entonces les voy a poner un ejemplo. Somos 5 integrantes en el grupo. Supongamos que mi alternativa fue la que quedó seleccionada. ¿Qué hago yo? Después de haber analizado el método de la HP. Listo, mi alternativa fue la que arrojó el método, pero también me permitió identificar cosas buenas en las otras 4 alternativas de los compañeros. Yo cojo esas otras 4 alternativas, o sea, las cosas buenas de las 4 alternativas y trato de integrarlas a la mía. Entonces, lo que ustedes van a mostrar aquí es precisamente eso. Presentar la alternativa seleccionada donde se evidencia la creatividad y evolución de la misma.
Creatividad y evolución en términos de qué? De cómo integré las otras características que encontré buenas en las otras alternativas de los compañeros. Plantea un listado, adecuadamente un listado de métricas y una matriz de necesidades métricas y objetivos. Bueno, esto de aquí no lo hemos visto, esto de aquí tampoco lo hemos visto. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a verlo en la próxima clase. ¿A qué me refiero? Yo les entrego a ustedes el parcial, les explico cómo funciona el parcial y vemos estos dos temitas para que ustedes ya los tengan presente y los puedan aplicar al tema. Estos temas son corticos, la verdad, no tienen pues como mucha cosa. De hecho, esta definición de criterios técnicos es simplemente hacer una traducción de los requerimientos como criterio técnico. Yo les explico cómo es. Y este análisis morfológico es la parte posterior que viene después del árbol del análisis de caja transparente. Listo. Esta parte del modelo físico a escala, entonces la vamos a seguir trabajando como veníamos trabajando. Simplemente me van a presentar una infografía actualizada ya con una sola alternativa por grupo, donde ustedes me estén explicando bien a través de dibujos, a través de la relación con el humano, si tienen fotos o bueno, diferentes cosas, cómo esa alternativa ha evolucionado. ¿Listo? Eso es lo que hay que hacer en este tema. Entonces, igual también la próxima clase, si tienen preguntas, o sea, revísenla, miren la rúbrica, estudienla y si tienen alguna pregunta o algo, entonces prepárenla para la próxima clase y yo la próxima clase les explico en qué consiste. ¿Bien? Listo, muchachos. Eso es lo que hay que desarrollar. Entonces, la próxima semana, pilas pues puntuales, les estaré compartiendo los enlaces para que ustedes puedan subir los documentos o los archivos relacionados al parcial y al quiz a las carpetas. Y bueno, nada, pues empiecen a trabajarle por lo menos a esa rúbrica que acabamos de ver, que eso a la vez les sirve para estudiar. ¿Listo? Para desarrollar los diferentes puntos que va a tener el parcial. Creo que no es más, no me queda nada más por recordarles ni decirles ahora. Cualquier cosa que tengan de preguntas, pues con mucho gusto a través del correo electrónico institucional. Les iba a pedir un favor y es que cuando me escriban, identifíquense. ¿A qué me refiero? No solamente con el nombre, sino que me digan de qué grupo son, porque me está costando bastante trabajo identificar de qué cursos son, porque yo dicto este curso 3 veces por semana, entonces cuando me preguntan ustedes, simplemente si me escriben el nombre, entonces me toca ponerme en la gestión de ponerme a buscar la lista, mirar en qué grupo hace parte, no sé qué, no, escríbame de una vez. Yo hago parte del grupo 10 y estoy en el grupo 2, o en el grupo 3, o en el grupo 4, bueno, dependiendo del grupo que sea, para yo poder saber de qué me están hablando, ¿listo? Y así me puede demorar menos, o sea, se me facilita a mí el trabajo, entonces por eso se los pido a ustedes, muchachos, para que me colaboren con eso. Y lo otro, pues, aunque creo que no ha pasado con este curso, es que siempre que me vayan a enviar cosas o entregas, no lo hagan a través del correo electrónico, o sea, no me manden cosas al correo electrónico. Al correo electrónico solamente si necesitan ayuda con que yo les revise alguna cosa o les sugiera algo, lo pueden hacer. Pero cuando se trate ya de subir documentos finales de entregas, háganlo directamente en las carpetas de Drive que les compartí y en las que corresponden a las semanas adecuadas. ¿Listo? Yo simplemente les pido esos dos favores porque hay algunos grupos, creo que aquí ninguno, pero me parece que el grupo del martes sí hay varios que me han estado mandando las cosas al correo electrónico y el problema es que ahí se me pierden porque como me mandan no solamente correo de los estudiantes de todos los cursos que yo doy, sino también que me mandan de los departamentos. Entonces a veces son 10, 15, 20 correos diarios y se van quedando en la cola y algunos no los alcanzo a revisar. Entonces de pronto se quedan sin nota. Entonces más bien háganlo por el canal que les di, que es el subirlo directamente al Drive. ¿Listo? Bueno, nada, muchachos, vamos a dejar hasta ahí. Cuídense mucho y estamos hablando. Bueno, cualquier cosa
por el correo electrónico. Nos pillamos pues. Hasta luego. Listo, profe. Hasta luego. Hasta luego. Bueno, que estén bien. Está bien, profe. Igual, profe. Chao, profe.